Marcos. Vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 1, empezando en el 25-29, el versículo 29 hasta el 45. Después el lunes vamos a comenzar con el capítulo 2. Bueno, dice así: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, Andrés, con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano le levantó la fiebre y la fiebre se la dejó y ella le sirvió. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió, enseguida amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, si no ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, y a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venía a él todas las partes. Bueno, vamos a empezar aquí en el versículo 19. Versículo 19, no, el versículo 29, ¿no? Sí. Versículo 29. Estamos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Inmediatamente Jesús, de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se les acercó tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le sirvía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Bueno, aquí vamos a ver, mira cómo dice aquí: de inmediato después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón, Andrés y Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Estaba la suegra de ¿quién? La suegra de Simón, que estaba en cama y con fiebre, y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella le sirvió. Bueno, ¿qué sucedió aquí? Aquí podemos ver de que la suegra de Simón estaba con fiebre y Jesús, ¿qué hizo?
Jesús tenía poder. Jesús la cogió por la mano, ¿no? Tomándola en la mano, la levantó y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó. Eso quiere decir que eso fue el instante. Entonces la fiebre la dejó. ¿Y entonces qué hizo ella? Al mismo momento que la fiebre la dejó, que ella se sintió bien. ¿Qué hizo? Ella le servía. ¿Le servía a quienes? A ellos que estaban en la casa. Que ella les sirvió, que ella estuvo agradecida de la enfermedad que Jesús la había curado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces hay personas de que Jesús le hace un milagro, de que Jesús siempre está con él, Jesús siempre está haciendo cosas buenas y no le hacen nada por Jesús. Aquí podemos ver de que ella inmediatamente, ella le servía a quién, a Jesús y a las demás personas que estaban ahí. Entonces nosotros debemos ser servidores de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús siempre, siempre, siempre está haciendo cosas buenas por todos nosotros. Siempre, siempre. Este aire que estamos respirando, lo estamos respirando por él. Y tenemos que servirle a él todo el tiempo, las 24 horas del día. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado en la puerta. Entonces, a la caída de la tarde, ya cuando ya se estaba oscureciendo, era la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. ¿Qué quiere decir? De que estaban todas las personas que querían ya que lo sanara, que lo curara. Y sanó a muchos que estaban enfermos. Él sanó a muchos que están enfermos de diversas enfermedades. Él sanó a muchas personas y no solamente una sola enfermedad, sino de diferentes enfermedades. También, ¿qué hizo? Expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Bueno, yo voy a hacer aquí voy a decir una cosa, ¿no? Acerca de que él no dejaba hablar a los demonios. Los demonios eran malos. Los demonios eran malísimos y los demonios sabían quién era él. Los demonios sabían quién era él. Entonces los sacerdotes, los escribas y todas esas personas que trabajaban para Dios, todas esas personas que trabajaban para Dios, que estaban haciendo las cosas para Dios, no sabían quién era Jesús. Mas, sin embargo, los enemigos de Dios sabían quién era Jesús. Sabían quién era Jesús. Pero los sacerdotes, los escribas y todas las personas que trabajaban en el templo y para el templo y hacían las cosas para Dios, porque el templo era de Dios, no sabían quién era Jesús. Mas, sin embargo, los demonios sabían quién era Jesús. Pero una cosa no que yo quiero, que ellos siempre estaban en contra de las palabras que Jesús, siempre ellos estaban en contra de las palabras de Jesús. Pero una de las cosas no que yo saco a conclusión es de que detrás de todo eso estaba Dios. Detrás de todo eso estaba Dios para que pudiera realizarse las cosas por las cuales Jesús había venido al mundo. Detrás de eso es una confirmación que tengo de que detrás de todo eso estaba Dios, que ellos no querían comprender quién era quién, el Mesías, no querían comprender quién era Jesús, y el demonio sí lo sabía, los demonios sí lo sabían, pero los sacerdotes y todas esas personas que trabajaban para Dios, ellos no lo sabían. Y para mí, eso era el mismo plan de Dios, ese mismo era el plan de Dios, para que Jesucristo hiciera lo que venía a hacer para todos nosotros. ¿Ok? Levantándose, versículo 35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario. Allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí,
porque para eso he venido. Ok, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sinagogas y expulsando demonios. Ok, mira cómo dice aquí. Mira cómo dice aquí, en el versículo 35. Levantándose Jesús muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Bueno, Jesús, una cosa que me causa mucha admiración y me enseña de que nosotros, que yo por lo menos, debo de seguir el ejemplo de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús nos está enseñando de que tenemos que orar, que tenemos que orar. Entonces, ¿qué hacía él? Se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Jesús salió y fue y en un lugar solitario y oraba. En un lugar solitario iba y oraba. Muchas veces nosotros sí nos gusta orar delante de todo el mundo para que la gente nos vea, nos gusta orar delante de todas las personas y eso no es bueno. Jesús se levantaba muy temprano en la mañana y ¿qué hacía? Se ponía en el lugar solitario, un lugar solitario donde no había nadie, estaba él solito y allí oraba. Entonces Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Bueno, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo y lo encontraron y le dijeron, salieron a buscarlo, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso lo he venido. Entonces, los discípulos, ellos están buscando a Jesús, y entonces ¿qué? Lo encuentran. Entonces le dicen, todo el mundo te busca, porque todos ellos querían también que le hicieran milagros y todo eso, ¿no? Entonces todo el pueblo lo estaba buscando. Entonces Jesús les dijo, vámonos, vamos a otro lugar, porque yo no he venido para quedarme solo en un lugar, yo he venido para hablar las cosas buenas a todos los lugares. Yo he venido para que predicar en otros lugares. Entonces, ¿qué hicieron? Y fue por toda Galilea, se fueron por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Que decía, predicando en sus sinagogas. Versículo 40. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu limpieza, lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamar abiertamente y a divulgar el hecho y tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que quedaba fuera en lugares despoblados y venía él de todas las partes. Bueno, ¿qué sucedió aquí en el versículo 40? Versículo 40. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate cómo vino el leproso. Los leprosos, ustedes saben bien que los leprosos, ellos no podían estar en la población, ellos tenían que estar en un lugar aislado y cuando alguna persona se le iba a acercar, ¿qué hacía? Tenía que decir, un leproso, no me acuerdo bien, pero tenía que anunciar de que era un leproso, de que era una persona de que estaba ahí, que tenía lepra. Entonces, ¿qué hizo él? Le rogó a Jesús y se arrodilló delante de Jesús, fue humildemente. Entonces le dice, si quieres,
puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús tiene compasión para los enfermos. Jesús tiene compasión para los pobres. ¿Qué hizo? Se movió de compasión y extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Jesús podía haberse contaminado con el leproso, pero Jesús, él vino para cuidarle, para salvar a las personas de enfermedades, para salvar a las personas, para cuidarlo, para amarlo. Y Jesús siempre tiene compasión. Entonces, lleno de compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio, yo quiero serlo, yo quiero ser limpio. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces quiero una cosa, ¿no? De que se den de cuenta aquí, que al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Al instante que la tomó por la mano a la suegra de Simón, se le fue la fiebre. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús tiene poder. Jesús es maravilloso. Siempre todas las cosas que él la hacía al instante. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Entonces Jesús le dice, vete, pero mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonios a ellos. Entonces Jesús está haciendo una cosa aquí que debía hacer el leproso. El leproso, cuando los leprosos se curaban, ellos tenían que ir a donde estaba el sacerdote para que el sacerdote le diera la prueba de que sí estaban sanos. Mira, eso está en el libro. ¿De cuál libro está? Vamos a ver dónde está esto. Mira, dice la ley de Moisés. Está en el libro de Levíticos. Está en el libro de Levíticos del capítulo 14, del 1 al 32. Eso está del 1 al 32, pero no vamos a leer todo eso. Pero también está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 4, donde dice, entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. ¿Ok? Entonces solo podemos ver en el libro de Levíticos, capítulo 1, versículo 32. Entonces déjame leer un pedacito nada más. Esta será la ley del leproso. En el día de su purificación será llevado al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento y el sacerdote lo examinará. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, entonces el sacerdote manda tomar las dos avecillas vivas y limpias y madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para que el que ha de ser purificado. Ok. Entonces fíjate lo que hace aquí. Dice de que vaya a donde está el sacerdote, ¿no? Que se muestre. Mira, no digas nada a nadie, vino y se muestre al sacerdote, que se muestre al sacerdote, y para que el sacerdote sepa lo que debe de hacer. Pero ¿qué hizo el leproso? ¿Qué hizo? Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente, a divulgar el hecho, a tal forma de que, a tal punto que Jesús ya Jesús no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino se quedaba fuera de lugares despoblados y venían a él de todas partes. Entonces el leproso, a pesar de que Jesús lo ayudó, a pesar de que Jesús hizo por él que lo sanó, ¿qué hizo? Lo desobedeció. El leproso desobedeció a Jesús a pesar del milagro que Jesús le hizo, que lo curó de la lepra. Lo desobedeció, a lo mejor lo desobedeció porque estaba contento de que se sentía bien, pero la obediencia es mucho más mejor
es mucho más mejor que todas las cosas. Todos tenemos que obedecer a Jesús. Mira las consecuencias que trajo eso, de que él no desobedeció a Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Jesús no podía estar públicamente, Jesús tenía que estar aislado en un lugar y las personas iban a verlo allí. Y entonces, ¿qué sucedía? Que él desobedeció a Jesús. Todos nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Todos nosotros hacemos las cosas como nosotros creemos y las cosas como creemos no debe ser así porque nos estamos yendo en contra a la palabra de Dios. Jesús le dijo, ve a donde está el sacerdote, con el único que tú tienes que hablar es con el sacerdote. Tú no tienes que ir a ningún. Entonces fue a otros lugares y le dijo a las personas, a la morera porque se sentía contento, a la mujer, no sé, pero no debía haberle hecho eso, tenía que haberle hecho caso a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí no dice nada de que fue sacerdote, pero sí fue y habló con las personas diciéndole a Jesús, a la gente acerca de lo que Jesús le había dicho. Entonces la desobediencia es una cosa que no es buena y tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a finalizar aquí esta pequeña clase y quisiera de que podamos poner en práctica. Y una de las cosas que podemos poner en práctica es ser obediente y darnos cuenta de, también que cuando Jesús nos haga un favor, cuando Jesús nos haga cualquier cosa, y Jesús nos ha hecho muchas cosas, debemos servirle, debemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Debemos ser un servidor de Jesús. Porque Jesús vino aquí a servir y vino a ser un ejemplo para todos nosotros. Así que todos nosotros debemos ser un ejemplo. ¿Para quién? Para todas las personas que nos vean. Así que ya voy a terminar esta pequeña clase y que tengan un buen fin de semana y ahí nos miramos el lunes que vamos a comenzar el capítulo 2. Hasta luego. Bendiciones.